dedos. Max, ¿cómo está? ¿Listo? Mucho. 0.0889 por ampere reactivo. Ajá. ¿Y la resistencia al alambre cuánto dio? 21,7 ohms. 21.7 ohms. Perfecto. Entonces, podemos ver hacer la comparación al tiro que lo que dice la teoría con la práctica no cuadra porque la P dio 47 siendo que es 0. En la teoría. La Q es máxima, nos damos cuenta que no es la máxima porque tenemos la P. Por ende, aquí hay algo medio extraño. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que esa bobina que está ahí, ¿ya? Esa bobina que está ahí, realmente esta bobina es una bobina ideal. Cosa que en la realidad podemos dar cuenta que la bobina no es ideal. ¿Por qué eso no es ideal? Porque la bobina tiene, en cambio, en este modelo tiene un núcleo. Este caso se puede sacar, hay que apagar esa fuente nomás, apagar la canción. Este núcleo uno lo puede retirar, ¿ya? Le puede poner capaz en la resistencia, y ese alambre también es una resistencia. De tal manera que si yo le saco la resistencia a la bobina tanto en el núcleo y en el alambre, la bobina se desaparece. Porque una bobina, ¿qué es lo que es? Un alambre de cobre esmaltado y enrollado. Por ende, si no tiene alambre, no hay bobina. Una bobina jamás puede estar solita. Ahora, una bobina, ya viendo la comparación, vamos a borrar esa información. Una bobina real, real, tiene este circuito equivalente, que lo vamos a dibujar y lo vamos a calcular, pero no a la perfección, porque realmente un componente no se puede calcular tan fácil. Y sería lo siguiente. Una bobina real, de esa que tiene el núcleo, sería así. Tenemos una resistencia aquí, que está en serie con otra resistencia, y está en serie con una bobina. Luego, tenemos en paralelo a todo esto, un condensador. Y este sería entonces el circuito equivalente de una bobina real. ¿Qué tenemos? No aquí, no acá. Tenemos la inductancia de la bobina, tenemos la resistencia del alambre y tenemos la resistencia del fierro o del núcleo. Si yo le saco el núcleo, esa resistencia se va. Y también tenemos aquí una capacitancia de esa bobina. La idea de nosotros es poder calcular todos estos parámetros de esa bobina real. Si estos parámetros yo no los considero y hago una simulación en software, lo que sea, cálculo y luego lo conecto, no me va a dar nada igual. Entonces, todo esto va a generar una impedancia de la bobina, una ZL. ¿Listo? ¿Cómo calculamos? Vamos a usar datos de Lucas y, primero, el módulo de la impedancia de esa bobina es el voltaje en la bobina dividido en la corriente de la bobina, pero todo esto como módulo, de tal manera que el voltaje es 225.6 y lo vamos a seguir en la corriente, que son 310 miliamperes. Por favor, ¿cuánto es la impedancia de esta bobina? Utilicemos estos datos y después ustedes lo replican con los datos de ustedes, ¿ya? ¿Cuánto da esa impedancia de la bobina? 0,72. Está complicado, le puse el mili. No. Póngale mili. 727.7. 727.7 ohms. Eso es la impedancia de esa bobina. 127. Pero solamente el módulo, por eso tiene unas barritas. ¿Y si uno no le pone el módulo? Si uno, si uno tuviera el voltaje y la corriente con ángulo, los dos, te da la impedancia con ángulo activo. ¿Qué le ocurre? Que en la realidad no tenemos ni el voltaje ni la corriente con ángulo. Ah, por eso se ponen... Por eso se las barritas. Porque el primer paso es conocer la impedancia en términos de módulo. Ahora vamos a conocer el ángulo de la impedancia de esa bobina. Son dos pasos.
¿Ya? Esto cambia la teoría versus la práctica. Entonces, el ángulo de esa impedancia de la bobina la vamos a obtener como el arco coseno, que la prueba sale coseno a la menos 1, del factor de potencia, siendo arco coseno de 0.467. ¿Cuánto da el ángulo de la bobina de la impedancia? Son dos pasos que hay que hacer para obtener la impedancia. ¿Cuánto da ese ángulo? 62.16. Ya, 62.16 grados. Ahí tenemos entonces lo que es la impedancia de la bobina y el ángulo de la misma. De tal manera que podemos generar la impedancia completa, siendo 727.7 ángulo de 62.16 grados en ohms. Y ese ángulo es positivo porque es una bobina, un circuito inductivo. Tiene que ser un ángulo positivo. Recuerden que la XL tiene ángulo 90 positivo. Por ende, como el sistema es inductivo, tiene que tener ese ángulo, pero positivo. ¿Listo? Si fuera un condensador, sería negativo. Entonces, de esta manera, calculando el módulo de la impedancia y luego el ángulo, tenemos la impedancia en forma polar. Necesito, por favor, que esa que está en polar la lleven a forma rectangular. Pasen la rectangular, porfa. 339,83 ya. Ay, no me dio. Más 643,47. 47 y en A ver, ohms. 7 por ángulo ¿Sí? de 62. Ahí tenemos entonces lo que es 16. la impedancia en forma rectangular. ¿A alguien no le digo? No, mire. Ok, ya. Ahí está, pues mira, ¿o no? No. Sí. Ah, sí. ¿Alguien qué pasó? ¿No le Sí. digo? Ah, mire, apriétale para que lo vea bien, mire, apriétale ese 2 veces. Ah, sí, sí le digo. Hasta ahí. Pensé que había apretado Hay una shift 3. consulta de momento. ¿No? La segunda sería la reactancia inductiva equivalente de esa bobina. Por lo tanto, esa resistencia equivalente va a ser la suma de estas dos R's. Eso va a ser la resistencia equivalente. Donde esta resistencia equivalente tiene dos cosas. Resistencia al alambre, que uno la mide, aquí la midieron anteriormente. Ustedes saben cuánto es la resistencia de ese alambre y hay que calcular la resistencia del fierro. Por lo tanto, la resistencia del alambre la que vemos fue medida. ¿Listo? Entonces, la resistencia equivalente va a ser la resistencia del alambre más la resistencia del fierro. De tal manera que podríamos decir que la resistencia del fierro es la resistencia equivalente menos la resistencia del alambre, siendo 339.83 menos 21.7. ¿Cuánto es la resistencia del fierro? 318,13 ohms. Y ahí tenemos entonces, lista, lo que es la resistencia del fierro. ¿Ya? Y lo particular de esto es que si comparamos el valor de la resistencia del fierro, que es el núcleo en este caso, con la resistencia del alambre, el alambre es una resistencia muy pequeña. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es a poner de pie y se van a acercar a este puesto donde está Lucas, para que estaríamos con el mismo sistema. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer, una mano más falta, una manita más. Amperes por si acaso, ¿ah? Amperes y de común para acá. Póngale de común para acá, ¿no? Ahí va, de común para acá. Sí, dale. Energice, por favor. Dale. ¿Cuánto es la corriente? 470. Queda menos lo que hemos visto recién ahí, ¿cierto? Bueno, 3 días, tal vez. Apague nomás ya. ¿Ya? ¿Cómo 470? 1000 amperes. Sí, porque da 0,47. Dando final a los 470 mil amperes. ¿Ya? O 0, lo que sea al final. Es que no sé cuánto da, ¿o?
Es que pasa que si usan este equipo o usan ese pueden tener presiones distintas. ¿Ya? Sí, puede ser por un problema de una descalibración. Claro, este sería el preciso. Bueno, lo que me interesa al final es la corriente. Para lo que les quiero explicar ahora. Entonces, ¿energizadores o no? ¿Energizadores? Teníamos entonces 450, 500, ahí da lo mismo. Apague no. Hay que ajustar el valor de los 300 Hz, ¿ya? Pero no importa. Vimos nosotros que la resistencia al alambre tiene un valor. En este caso eran prácticamente 22. Y la del fierro son como 300. Le vamos a sacar el fierro. Energice por favor cuánto es la corriente, obsérvenla. ¿Vale? 4.28 amperes. Apague nomás por favor. La vamos a meter de nuevo el núcleo. Energice. Y la corriente va a bajar, ley de Ohm, ¿no? Bueno, si yo le saco lo que es la resistencia de este caso del núcleo, nos damos cuenta que la corriente baja. ¿Sí? Entonces, si viene el núcleo, si le saco el núcleo, la corriente aumenta. Porque cambia lo que es la resistencia equivalente a esa bobina. ¿Ok? Déjalo ahí nomás. Observen en este caso la corriente. Ya le vamos a prender la lucecita, ahí para que sea perfecto. Observenlo, mira. Escúchenlo, mira. Mira la corriente. Es un imán. Mira, obsérvalo. Yo no soy mago por si acaso, pero se pueden hacer cosas con la electricidad. Mira, observa, mira, mira. Listo, de nuevo, mira. Toquen la mesa, mira. No, gracias. Mira. Toma, apague nomás. ¿Ya? Ustedes que son expertos en conversión. Tóquelo. Sí, me tengo la mano, ¿no? Como que yo. Una pinza. Usted ya está inmune, po. No, mira. Diego, tengo que matar. Se calienta un poquito. No sé qué, no se calienta tanto que si no lo podría tomar, pero algo se calienta. Bueno, eso se justifica con muchas cosas, entre ellas las corrientes parásitas, corriente fugol o corriente de remolino. Listo. Ahí esa es la experiencia.